estaremos viendo el carácter que las madres deben de estar desarrollando en sus hijas. Y vamos a ir a Tito de manera particular, Tito capítulo 2, versículo 1 al 5. Nos dice la palabra: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí podemos observar principios generales que toda mujer debe de estar desarrollando dentro de la iglesia del Señor, y que podemos tomar estos principios generales y aplicarlo a la instrucción de nuestras hijas. Como pueden notar, Pablo llama ahí a Tito y le dice que habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué está de acuerdo con la sana doctrina? Está de acuerdo el hecho de que el hombre debe ser piadoso, de que el hombre debe andar en el temor de Dios, y también de que la mujer debe de estar andando en santidad y en el temor de Dios. Las ancianas que están aprendiendo la sana doctrina deben estar enseñando a las mujeres más jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la sana doctrina no sea blasfemada, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces aquí nosotros encontramos principios básicos que nosotros podemos aplicar, a nuestra familia y de manera particular en la instrucción y la enseñanza de nuestras hijas. La mujer cristiana, la mujer piadosa, como una mujer de mayor experiencia, capacidades y dones, debe de estar enseñando a las más jóvenes. Y a eso se resume la palabra anciano. No se está refiriendo a una persona que tiene muchos años, sino que se está refiriendo a una persona madura, una mujer que por el uso de la palabra, por la aplicación de los principios de la palabra en su propia vida y en su hogar, ha llegado a un nivel de madurez. Y deben de estar esas mujeres temerosas de Dios y maduras enseñando a las más jóvenes. Deben estar instruyendo a las más jóvenes. Las jovencitas serán tan piadosas como sus madres o como aquellas ancianas que le enseñen, que le modelen la piedad personal, que le modelen la sana doctrina. Porque en todo esto vemos aquí a Pablo que exhorta a Timoteo a que instruya de acuerdo a la sana doctrina. Habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y la práctica de una mujer piadosa debe de estar de acuerdo a la sana doctrina. La forma en la que vive, la forma en la que actúa, la forma en la que habla, la forma en cómo se viste y se maneja, debe de estar de acuerdo a la sana doctrina. Por eso todo parte de allí. Y aún al final usted puede observar, si sigue el texto en Tito 2, la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, vemos que al final del versículo 5 dice que el propósito es de esta enseñanza y de este modelo que deben de ser las ancianas, las madres hacia sus hijas, es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay un peligro cuando las mujeres en la iglesia o las mujeres piadosas no andan, no hablan, no visten, no actúan de acuerdo a la palabra, a la sana doctrina que están aprendiendo. Hay un gran peligro y es que el nombre de Dios sea tirado al piso, la palabra de Dios sea tirada al piso.
Por eso, Pablo le instruye a Tito y le exhorta a que él enseñe a estas mujeres ancianas cómo deben de andar, cómo deben de actuar, porque ellas serán el ejemplo. Las mujeres del presente son el modelo de las mujeres del futuro. Las mujeres de hoy, las que están hoy criando, las que están hoy, ahorita mismo, trabajando con sus familias, son las que están modelando la piedad. Y si las mujeres de hoy, de ahora, no son piadosas, las mujeres del futuro no lo serán tampoco. Si las mujeres de hoy no profesan piedad y santidad, y aún en el vestir no modelan la sana doctrina, las del mañana habrán perdido todo pudor y toda modestia. Porque una generación a otra, o se sigue el patrón o se pierde. Y eso se ve en todos los sentidos. Pablo quiere que la verdad permanezca, que la verdad se mantenga en el pueblo de Dios. ¿Quiénes son las que son responsables de que esto suceda? Bueno, en primer lugar, el pastor que está enseñando. Debe estar enseñando la sana doctrina y procurando que las mujeres sean enseñadas en esta doctrina y que ellas a su vez enseñen a las más jóvenes. Hay un orden establecido por Dios en su palabra en el que las madres, las mujeres ancianas, las que pueden tomar a otras mujeres jóvenes e instruirlas, tienen un rol importante dentro de la iglesia del Señor. Hay un rol importantísimo que tienen las mujeres en la iglesia. Y observen aquí cómo Pablo le exhorta a Tito a que estas mujeres sean reverentes. Vamos a estar viendo algunas palabras y este pasaje de Tito capítulo 2, versículo 2 en adelante, hasta el 5, y tomando y explicando algunas palabras para dar a entender qué es lo que el apóstol quiere decir con que las mujeres ancianas deben de estar instruyendo, deben estar guiando. Entonces observen aquí cómo en el versículo 3 se dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Esa palabra reverente es definida como una actitud de respeto o veneración que tiene alguien hacia otra persona. Y es como en aquellos tiempos donde las mujeres y los hombres, para poner un ejemplo, cuando se saludaban lo hacían con cierta reverencia, inclinando la cabeza. A veces el hombre con un sombrero se quitaba el sombrero y inclinaba un poquito la cabeza. La mujer también se inclinaba un poquito para saludar o para mostrar reverencia a la otra persona. Y esta es la actitud que Pablo llama a la mujer madura en la iglesia. ¿Qué debe de estar modelando? ¿Qué debe de estar enseñando la mujer adulta, la mujer creyente, a las más jóvenes? Debe de estar enseñándoles que tengan una actitud, no es una máscara, no es algo externo, no, tu actitud. Y hay que subrayar esa parte, porque no queremos personas que tengan una apariencia, sino una característica personal, una característica interna, una actitud de respeto hacia los demás. Y esta actitud debe ser una realidad expresada hacia Dios, hacia su palabra, hacia su esposo, si está casada, hacia los hombres, hacia las mujeres. Es decir, que esta actitud de respeto, de veneración, en el corazón y que es vista a través de nuestro actuar, la mujer debe de estar mostrándolo, debe de estar modelándolo. Sería muy difícil
para niñas entender lo que es la actitud de respeto si usted no modela, no actúa de una manera respetuosa? Cuando llega a un lugar, buenas tardes. Cuando está hablando con alguien, haciendo silencio para que el otro hable. Es una actitud de respeto, expresada ¿en qué? En acciones. Cuando está junto con su esposo, tratarlo a él con el respeto que merece, delante de los hijos, a los demás, a las personas, mujeres u hombres, a tratarlos con el respeto y consideración que merecen. Es decir, que esta actitud de respeto, de reverencia, si la mujer creyente guarda esta actitud en su corazón, va a tener un porte, una forma de actuar diferente a aquella que tienen las mujeres que no temen a Dios. Va a tener una actitud de respeto en todos los sentidos, hacia Dios, hacia su palabra, de honra. La palabra porte se refiere a una conducta. Es decir, que se nos está enseñando aquí que la mujer anciana, la mujer madura, la mujer creyente, debe ella misma tener esta actitud reverente, de respeto hacia los demás, y enseñarlo a sus hijas y jovencitas y a las mujeres más jóvenes. Dios espera esto. Por eso, la importancia de que Tito enseñara esto a las mujeres. Observe cómo en Tito se le dice a Tito: enseña lo que esté de acuerdo, habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser así, las ancianas deben ser así, y ellas a su vez deben de estar modelando, enseñando esto a las mujeres más jóvenes, a las mujeres de piedad, a las jovencitas. Deben estar actuando. Por lo tanto, usted como mujer, recuerde que usted necesita no solamente aparentar, no solamente conocer la palabra de Dios, sino que necesita practicarla y enseñarla. Porque de lo contrario, no será útil la palabra si usted no la pone en práctica, si usted no está modelándola de una manera que glorifique a Dios en su propia vida. Eso es lo que Dios espera, que usted modele la piedad, la santidad, un carácter que glorifique, que alaba y que exalta el nombre de Dios. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Enseña a las ancianas esto, para que ellas, las ancianas, también enseñen a las jovencitas, a las niñas. Enseñen con sus palabras, con su ejemplo, que Dios siempre está presente, que Dios espera de ellas una conducta respetuosa entre las niñas y hacia los demás. Madre que me escuchas, joven que me escuchas, jovencita, Dios espera que tu porte, tu actuar, así como tu hablar, así como tu vestir, sea y muestre el respeto y la honra que Dios se merece. Y con esto no quiero decir que usted va a estar vistiendo todo el tiempo con una camisa manga larga de cuello alto que le llegue hasta los dedos y una falda que le llegue, ¿verdad?, hasta los tobillos o rodando el piso. Yo no estoy diciendo eso. Ahora, su vestir y su actuar deben de modelar respeto hacia los demás
y en primer lugar hacia Dios. Respeto hacia Dios. Honra hacia Dios. Por esta causa el uso de modas que dejan a las niñas desnudas, descubiertas, que dibujan la silueta de su cuerpo. Esas modas que las mujeres a veces encuentran en un lugar donde venden ropa, donde se muestra todo su cuerpo, sus pechos, las blusas o camisas con escotes que le deja ver parte de todo su cuerpo. No son reverentes, no muestran el respeto que merece Dios y que merece los demás. Tenemos que entender que el respeto hacia los demás, el cuidado que debemos tener por los demás, habla también de nuestro decoro y de nuestra relación con el Señor. Porque oiga bien, Pablo está diciendo a Tito aquí que ellas actúen, se vistan según la sana doctrina. Piense esto. ¿Acaso nos dice Dios que la mujer debe vestir con pudor y modestia? Y aquí se les enseña a vestir de una manera reverente, teniendo a Dios en cuenta al momento de vestirte, teniendo en tu mente el respeto que los hombres de tu propia casa, tu papá, tus hermanos, merecen. ¿Cómo se siente un papá o un esposo o un hijo o un hermano cuando usted se viste mal y alguien le dice algo en la calle? Ese hombre no se siente bien, se siente irrespetado. Pero piense bien, ¿dónde empezó eso? ¿Dónde inició esto? En no entender que es necesario que la mujer tome en cuenta la enseñanza de la sana doctrina, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque este es el punto aquí. Aquí no se está diciendo que somos de los años 40, los años 60. No, no es eso. Aquí no estamos diciendo que usted se vista con una falda que le llegue hasta los tobillos, hasta el ruedo del piso. No, no estamos diciendo eso. Ahora, lo que sí estamos diciendo es que su vestimenta, su hablar, su actuar, debe de ser de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Y eso es lo que la madre, la anciana, debe estar mostrándole a las mujeres jóvenes de la iglesia, a las mujeres jóvenes en su casa, en su hogar. Eso es lo que debe estar modelándose en el hogar, en la iglesia. Y es lo que tenemos que estar buscando. Que la palabra no sea tomada en poco por la forma descortés de hablar o por la forma de vestir o la forma en que lamentablemente muchas mujeres se comportan y actúan. Este punto de la reverencia es una reverencia a Dios, es respeto y honra a Dios, para que la palabra de Dios no sea tomada en poco. Y yo quiero que usted vea esto, escuche esto. No es por causa de mí, no te estoy poniendo ahora el punto de que es por causa del hombre o de la debilidad del hombre. Te estoy poniendo el punto que dice Pablo a Tito aquí, por la sana doctrina, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto es el punto aquí. Yo no estoy hablando de que los hombres son débiles, que los hombres no pueden dejar de mirar. No, olvídate de eso. Piensa en tu relación con Dios. ¿Qué piensa Dios de ti? Eso es lo que tú tienes que estar pensando. ¿Qué dice Dios en su palabra de ti y de tu vestimenta, de tu actuar, de tu hablar, del respeto que tú tienes que tener hacia los demás? Porque el porte reverente tiene que ver con el hablar también. Mujeres que hablan de forma irrespetuosa, altanera, mujeres que abochornan, desprecian, maltratan a otro con su boca. No, hable con respeto, con reverencia, tomando en cuenta que Dios está presente, tomando en cuenta que Dios te está escuchando. Toma en cuenta esto. Toma en cuenta que tu porte como mujer cristiana, como madre
y que tienes que estar enseñando a tus hijas es el porte de una mujer reverente, que tiene cuidado con sus palabras. Por ejemplo, miren Timoteo, 1 Timoteo 2, 9 al 10, nos dice la palabra: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con las buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Es decir, que la preocupación de Pablo, tanto en la carta de Tito como en la carta a Timoteo, es que usted debe de estar profesando la piedad, la santidad, el temor a Dios, tu relación con Dios. En eso tú tienes que estar enfocada, en tu vestir, en tu hablar, en tu actuar. Por eso el mandato: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, en su actuar. Es aquí donde la modestia, el pudor, el decoro realizan su labor. Dios quiere mujeres bien arregladas, bien ordenadas, bonitas, decorosas, y me refiero a esto, a estar vistiendo con buen juicio, a estar vistiendo con orden, a estar vistiendo, dándole el honor que Cristo se merece en tu vida. Porque a veces se hace el énfasis de que la ropa debe ser por esto, por aquello, pero la causa que aquí se da es la piedad, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 9 al 10, y la causa que da en Tito es la palabra de Dios, para que no se desprecie la palabra de Dios por tu forma de hablar, de actuar y de vestir. Las mujeres piadosas tienen conductas reverentes, conductas que glorifican a Dios, formas de hablar que glorifican a Dios. Y yo no veo en esto que se esté refiriendo a que una mujer no pueda reírse, que una mujer no pueda conversar y pueda ser una dama que esté siempre feliz, contenta, gozosa. No, usted puede estar contenta y gozosa, no se refiere a esto, se está refiriendo al trato hacia los demás, al cuidado que de la mujer debe tener hacia los demás. En el día de hoy se está perdiendo eso en gran manera. En el día de hoy se está destruyendo hasta la ética, hasta las buenas costumbres se destruye. Ahora no son las madres que enseñan, sino que la televisión, Netflix, o el cine, o la internet, que enseña a los jóvenes a cómo hablar, a cómo actuar, a cómo andar, a cómo vestir. Y por eso usted ve un desorden grande en la sociedad. La mujer temerosa de Dios, la mujer piadosa, debe de hablar, debe de actuar, debe de vestir tomando en cuenta a Dios, y que dará cuenta delante de Dios por lo que está haciendo y diciendo. Estas mujeres no serán mujeres insensatas, torpes, necias, que hablan con necedad, con burla, con desprecio hacia los demás. Ellas no serán vulgares, maldiciendo, diciendo todo tipo de palabrotas, no. No van a explotar como si fuera una bomba cuando están molestas. Tendrán dominio propio. Ellas no usarán un humor vulgar, sucio, sino que serán amables, siempre hablando la verdad, mostrando por sus palabras y actos y vestimenta que temen a Dios y que aman a Dios. Entonces, este primer principio que se nos está enseñando aquí en Tito, que la mujer debe ser reverente en su porte, es una conducta de la mujer piadosa, de la mujer gozosa, la mujer que ama al Señor y teme al Señor. Debe de ser como Pablo exhorta a Tito: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Y deben de modelar esto a sus hijas. Pero en segundo lugar vemos
que las ancianas deben tener dominio propio. Tito lo llama no calumniadoras. No calumniadoras. Estoy en Tito capítulo 2, versículo 3. Es decir que estas mujeres deben poder controlar su lengua, su hablar, su trato con los demás, su actuar con los demás. Y también se está refiriendo aquí a, la palabra que aquí se utiliza como calumniadoras es una palabra que también se utiliza al hablar de Satanás. Es decir, esa palabra calumniadora que levanta falsas palabras en contra de otro, falsos testimonios en contra de otro, que habla diciendo cosas que no son verdad de otros, levanta calumnias, chismes, mentiras. La palabra en el idioma original que aquí se utiliza como calumniadora es diablo, o en el griego sería diabolos, de donde viene la palabra diabólica. Es decir, que cuando alguien está siendo calumniador, está levantando un falso testimonio contra otro, está hablando, diciendo una mentira de otro, para el mal del otro, está actuando como Satanás. Y precisamente Pablo enseña que las mujeres piadosas no deben de actuar como Satanás, no deben ser calumniadoras, chismosas. ¿Qué es exactamente la calumnia? Es una declaración falsa sobre una persona que dañe, que difame a su reputación. Es dar un testimonio falso con la intención de dañar a otra persona o su reputación. Y aquí se le está diciendo que no sean mujeres que destruyan la reputación, que difamen la reputación de otro o de otra. Me parece que aquí está abarcando la gran cantidad de pecados en que las mujeres incurren cuando están heridas o malhumoradas o cuando no se le concedió lo que ellas deseaban o cuando no perdonan a alguien. Es decir, que una mujer calumniadora, ¿qué hace? Chismea, habla chisme, formula chisme, utiliza palabras vanas, miente, habla a las espaldas de la otra persona, se jacta, maldice, habla de forma maliciosa, busca enemistar a alguien contra otro. Y precisamente Pablo está diciendo a Tito, las mujeres piadosas no deben de tener este actuar. La mujer piadosa no debe tener este actuar. No debe ser una diabla, una calumniadora, una difamadora, una destructora del testimonio de los demás. Queridas hermanas, queridas madres, amiga que me escuchas, si deseas ser librada de esto y librar a tus hijas de estos pecados, tú necesitas llevar tu corazón a Cristo. Tú necesitas llevar tu propia alma a Cristo y confesar tu pecado. Arrepiéntete de los pecados de tu lengua. Si tú la has utilizado para hablar mal de otro, para calumniar a otro. Y muchas veces la mujer dice, sí, pero esto es verdad. Pero todo lo que le agregaste es verdad. Todos tus prejuicios son verdad, son probados. Pero me pasó esto con esta persona. Sí, te pasó eso, pero todo lo otro que inventaste es cierto. Hay personas que destruyen a los demás con sus palabras. ¿Has destruido la amistad entre los hermanos o amigos? ¿Has hablado maliciosamente de otra persona? Y aun cuando otra persona ha pecado contra ti, ¿lo has divulgado para destruirla?
Porque tú exiges venganza. O tú exiges en tu sabiduría carnal para que otros no vayan a ser afectados. Y tú lo que haces es que divulga por todos los lados, en vez de tratar personalmente con la persona lo sucedido, como dice Mateo 18:18, en el que usted va delante del otro, de su hermano, y lo reprende. Y si tu hermano se arrepiente, lo ganaste. Es decir, y es específico el texto porque dice, estando tú y él solos. Estando tú y esa persona sola, tú tienes que resolver el problema con esa persona. No divulgarlo. No proclamarlo a los cuatro vientos, a las cuatro puertas de la iglesia o entre toda tu familia. Para tú poder tratar con ese pecado, esa falta de dominio propio, tienes que arrepentirte y pedir perdón. Y tienes que pedir perdón a Dios y aún a la persona contra la cual tú has hablado. Pero en segundo lugar, elimina la difamación y el hablar malicioso. Elimínalo. Efesios 4:31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterío, maledicencia, así como toda malicia. Sea quitado, bórralo. Es decir que la mujer, la anciana como la joven, deben de aprender, en primer lugar, a tratar con el pecado, confesándolo, arrepintiéndose, pero también alejándose, dejando la difamación y hablar de forma maliciosa. Si tú quieres evitar que tu boca suelte veneno, entonces tienes que sacar lo que está en tu corazón y llevarlo a la cruz de Cristo. Amonestar a la persona que ha pecado contra ti, que te ha llenado de amargura, que te ha llenado de enojo, que te ha llenado de ira. Porque muchas veces la reacción que algunas mujeres tienen es fruto de algo real, algo que le ha pasado. Pero cuando hablan, cuando murmuran, están actuando de acuerdo a las obras de la carne y no al llamado de Dios en su palabra. Si usted va conmigo, por favor, a Mateo capítulo 18, este es un principio importantísimo, pero que lamentablemente la gente no lo quiere aplicar. Muchas veces por temor, por no querer enfrentar al otro, o sencillamente porque no está interesado en restaurar a su hermano y obedecer la palabra. Observe cómo dice la palabra, hablando sobre cómo debemos de perdonar. Mateo 18:15, yo estaba diciendo el 18, pero es el versículo 15. Si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Es decir, no debe de estar hablando del pecado de los demás. Tú debes reprenderlo solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma aún contigo 2 o 3 testigos y ve donde él otra vez. Y si no oye los testigos, llévalo a la iglesia. Y si no oye la iglesia, es un impío. Es una persona que no teme a Dios. Entonces, observe el proceso piadoso. Este es el proceso piadoso. El difamar, el hablar maliciosamente, el levantar calumnias, el tomar el nombre de una persona y publicarlo por todos los lados y sus faltas, es pecado. Es pecado. Y es triste que hoy en día las redes sociales se utilizan para esto, para levantar calumnias, difamación y aún para decir cosas que aunque fueran verdad, por respeto a Dios, por temor a Dios, no deberían de utilizarse las redes sociales para
usarse como si fueran una forma de desahogo. Y mucha gente la utiliza, aún creyentes. Obviamente, aparentemente ignorantes de lo que Dios dice en su palabra. O que no le interesa obedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, trata con tu corazón y elimina de tu corazón. Ora por esa persona. Pide a Dios que te dé el corazón de esa persona y amonéstale. Amonéstale. Trata con esa persona. ¿Te importa su restauración espiritual? ¿O solamente quiere ponerlo en evidencia? ¿Solamente quiere herir? ¿Solamente quiere castigar? Si eres parte de la vida de esa persona, si es tu esposo, tu hijo, solamente quieres castigarlo para que él sepa lo bueno, lo mal que se siente. ¿Tú crees que tu matrimonio va a ir mejor? Tú calumniando, levantándole, publicando el pecado de tu esposo por todos los lados, hablando en la iglesia del pecado de tu esposo. ¿Cuántas mujeres hacen eso? Hablan mal de sus esposos. ¿Cuántas hijas hablan mal de sus padres? ¿Cuántas madres hablan con sus hijos mal de sus esposos, destruyendo el testimonio de su cónyuge? Y cuando este hombre, Dios lo hace volver en sí, imagínese usted la cara de vergüenza que ese hombre tiene. Muchos se van de la iglesia. ¿Quién le cerró la puerta a ese hombre para su arrepentimiento y regreso al pueblo de Dios? Su propia mujer y su lengua calumniadora. Eso se ve mucho, mucho. Estando tú y él solo, no publicarlo en las cuatro esquinas de la iglesia, de la familia. Hay hombres que no tienen cara ni para ir donde sus mamás, ni de sus hermanos, ni donde sus amigos y familiares, porque su mujer tiene una lengua que solamente sale veneno. Eso es peligroso. Destruye el matrimonio y destruye a tu familia. Por eso enseña a tu hija a aplicar Mateo 18, a perdonar. Instrúyela con tu ejemplo. Enseña a tus hijas a arrepentirse y eliminar la difamación, el hablar maliciosamente de otros. Enséñala a tener dominio propio sobre su lengua. Pero también muestra y enseña a tus hijas a mostrar un corazón amable. El carácter que las madres deben de estar levantando, edificando el corazón de sus hijas. Y hasta aquí estamos viendo que las madres deben de estar trabajando con sus hijas. Deben estar trabajando, en primer lugar, veíamos, que debe ser reverente en su porte. Que la madre debe de ser ella misma, enseñar a sus hijas a ser respetuosa, a tratar a los demás con respeto, a sus padres, a sus hermanitos, a los hermanos de la iglesia, a sus profesores, pastores, a tener dominio propio sobre su lengua, no calumniadoras. Así que estamos viendo la manera en cómo tratar con esto y cómo clamar al Señor para que siga preparando, capacitando a mujeres piadosas, mujeres que teman a Dios, levantando una generación que tema al Señor. Muestra y enseña a tus hijas a mostrar un corazón amable y a usar palabras bondadosas, con gracia, con perdón. Es decir que para uno poder tratar con esta lengua calumniadora, se necesita poder trabajar con el pecado arrepintiéndose, trabajar con ese hablar de difamatorio, eliminar estas cosas, pero también además de eliminar lo malo, el hablar mal de otros, tenemos que hablar con amor, con respeto, con gracia. No es suficiente con eliminar lo malo. Dice Efesios 4:32, sed bien amables unos con otros, misericordiosos.
Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Observen cómo se llama aquí a ser intencional. ¿En qué tú debes estar ocupado? En ser amable. Enseña a tu hija a ser una joven amable, una joven que sonría, una joven que sea sensible, sencilla en el hablar, en su trato con los demás, que hable con misericordia, que hable con sabiduría, que sepa perdonar a otros, así como Cristo nos perdona. Y en esto debemos ser intencionales. Hay que dedicar tiempo para hablar con nuestras hijas, dedicar tiempo para explicarle lo que Dios espera de ellas y cómo el tener un trato amable y gentil no solamente le va a traer bendición a ellas en el sentido espiritual, sino que le va a abrir puertas de forma abundante. Porque, ¿qué hombre quiere estar al lado de una mujer rencillosa, peleona, calumniadora? No, nadie. Pero, ¿qué hombre no quiere estar al lado de una mujer que es amable, gentil? ¿Qué jovencito, qué amiguito, qué hermano no quiere estar al lado de una persona así? Es decir, tener un carácter amoroso, sabio, gentil, es atrayente, atrae a los demás. Sé intencional al hablar de los demás con respeto y con amor, con palabras que edifiquen, que construyan. Sé intencional, habla bien de los demás. El que quiere mostrarse amigo, habla así, habla como amigo, de forma respetuosa, de forma positiva. Y empieza esto desde tu propia casa. Habla bien de tu esposo, habla bien de tus hijos, habla bien de las personas que trabajan contigo, habla bien de tu pastor, habla bien de los hermanos. Si hay algo que tú tienes que decir mal de alguien, no es a los demás. Tú necesitas amonestar a esa persona, entonces aplica Mateo 18:15. Y vaya sola con esa persona y dígale lo que tiene que decirle. Pero no hable mal de esa persona. Eso hiere el corazón de Dios. Cuando tú hablas, difamas, destruyes a otra persona con tu hablar, tú estás destruyendo a alguien que tiene la imagen de Dios. Y Dios lo va a tomar en cuenta. Porque está destruyendo, si es un creyente, a uno de sus hijos. ¿Que ha pecado? Sí. Y Dios no tendrá por inocente a nadie que peque. Dios no tendrá por inocente a nadie que peque, pero tú no eres juez. Dios te llama a amar, a amonestar, a restaurar. Hazlo desde tu casa, con tu esposo, con tus hijos. Enseña a tus hijas a ser gentil y amable. Eso es la manera que tenemos que estar modelando. La mujer anciana, la mujer piadosa en la iglesia, debe de estar modelando eso. Agradece, dando las gracias, diciendo por favor. Agradece cuando tu esposo te saque la basura. Agradece cuando tus hijos cumplen con su deber y te obedecen. Dale las gracias. Dale las gracias. Enséñale a tus hijos a dar gracias por la comida. A dar gracias a los que les sirven. Hay personas que tal vez te limpian la casa. Dale las gracias delante de tus hijos y que ellos le den las gracias. Sea amable y gentil, llámala por su nombre. ¿A qué persona le gusta que le digan muchacha, muchacho? Llámala por su nombre. Tiene un nombre. Eso es gentileza y amabilidad. Tú no vas a dejar de ser la jefa de la casa o la que manda en la casa porque tú le digas a esa joven que trabaja contigo María o Carmen, como se llama, como es su nombre. Eso es gentileza y amabilidad. Porque nuestras hijas copian todo, todo lo copian. Y si eres intencional en ser amable, gentil y tierna, llena de gracia,
tus hijas te van a imitar. Van a imitar tu actuar, tu trato. Por eso Tito le dice a las ancianas, Pablo dice a Tito, las ancianas sean asimismo reverentes en sus portes. Deben ser reverentes, no calumniadoras. La piedad es lo que debe estar modelando, es lo que debe de estar modelándose en tu casa, lo que Dios enseña en su palabra. No el odio, no el rencor, no la calumnia, sino más bien el amor, la gentileza, el respeto, el trato amable y gentil. Eso es bueno, eso es agradable al Señor.